Pues nada, oye, Amanda, Ahmed, aquí estamos. por fin, qué ganas. Sí, mira, arrancamos hoy. Y bueno, al final, ni tan apurados, ni tan cansados. Bien, con ganicas, ¿no? Con muchas ganas, con mucha ilusión. Estamos aquí para meternos en todos los líos posibles. Bueno, nosotros somos de meternos en fregados, de pisar charcos y ahí hasta la cocina siempre. Pero bueno, y las risas que nos pegamos, Que no nos la quite nadie. pues oye, vamos a intentar arrancar el programa con lo mejor que tengamos, las mejores ganas que tengamos, que son muchas y muy potentes, muy veganas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Meterle chicha. Métele chicha con Amanda Romero y Ahmed Bahuch. Y bueno, por fin aquí Por estamos fin. arrancando esta aventura que tantas ganas le habíamos puesto desde el día que se construyó esta idea. Joder, es que además tiene una historia tan bonita. Yo creo que deberíamos empezar por ahí. ¿Contamos nuestra historia? Empezamos relatando un poquito de qué surge esto de Métele Chicha. Pues de un precioso accidente. Me gusta mucho, mira, como una gatita que tengo ahora en acogida, que es de un accidente afortunado. Pues tú y yo también. Fue algo así, la verdad, fue una cosa inesperadísima. Si quieres empezamos relatando el inicio de todo esto, Muy bien. que fue la entrevista que te hice en Miradas Amplias. En Miradas Amplias, de otro podcast. De otro podcast, ahí que charlamos sobre la ley de protección animal, que además Justo, hoy va a ser sobre protagonista la ley de nuestro protección programa. animal. Y entonces estuvimos hablando, nos caímos bien, fue todo Sintonizamos. muy guay, pero realmente ahí no fue ninguna razón de construir ningún proyecto. No. Pero tenemos una persona en común que quería plantearte otra cosa Otra que cosa. nada tiene que ver ni con podcast, ni con comunicación, ni con animales, ni con nada. Otro Otra tema. cosa. Nos citó a los dos. Nos citó a Nos los citó dos, a los dos en un mismo sitio. y nos dio plantón. Literal, digamos que eso es ese resumen Y real. entonces pues nos quedamos... y nos vimos, nos conocimos y charlamos y nos conocimos, en plan, hablamos sobre animales, sostenibilidad. Vimos que había un montón de nexos que nos unía y que a lo mejor, pues tampoco planteamos nada en esa primera quedada. No, Se pero quedó en el aire. ahí había cimientos. Había como un inicio, como un aroma ahí de algo, que luego se sustentó en una segunda quedada que tuvimos, un poquito ya más adelante. Sí, que queríamos seguir hablando como de, oye, ¿qué podríamos hacer con estos puntos que hemos conectado? Y fuiste bastante a saco, a ver. A tope. Fuiste a tope. Vamos, no me corté. y Fue en esa- directo al grano. en ese senegalés donde nos sentamos a tomar ese zumo. Qué rico estaba. Estaba buenísimo. Y entonces yo te traje un dossier de una propuesta de podcast. Y lo curioso de todo esto no es que exista el dossier, sino que Amanda, al rato de verlo, dijo sí. Yo estaba muy tranquila en lavapiés tomándome un zumo riquísimo en un senegalés. Cuando viene me dijo, ¿quieres a que hagamos un podcast? Y me llevó al huerto. Y entonces, la verdad es que es curioso, para que veas que a veces las casualidades, que muchas veces nos cerramos a muchas ideas o a muchas propuestas, pero porque, no sé, nos da mucho apuro a primeras dar un primer paso de decir, mira, tenemos unas ideas que puedan congeniar y que puedan crear algún contenido diferente, que a lo mejor gusta más o gusta menos, pero mira, al final nos ha traído hasta A mí aquí. me parece que es muy bonito que hayamos iniciado así. También me parece muy bonito que compartamos esta historia con las personas que nos están escuchando y que sepan que nos hemos conocido así, que nos hemos encontrado con las ganas de dar voz a los animales de alguna manera y Pero- que así nace... Literal, porque tenemos mundos diferentes. Yo soy más de comunicación, periodismo y tal, y tú eres más del mundo animalista y tal, no sé qué, y se te mezcló la parte política, entonces es como todo un guirigay de planteamientos. Pero sí que estábamos coincidiendo en las mismas temáticas, ¿no? Medio ambiente, sostenibilidad, el mundo que nos rodea, la zona segura, que eso tampoco lo hemos mencionado, Claro. ¿no? Tener un espacio seguro donde charlar, donde conversar, donde también tener la capacidad de decir, pues mira, si no sé algo no pasa nada, Eso. vengo a aprender al final, ¿no? Sí, yo creo que además esa fue una de las cosas que nos conectaron más, ¿no? Como darnos cuenta de que nos apetecía y entonces de ahí nace también la idea de crearlo para compartirlo con otras personas, que nos apetecía tener espacios en los que pensar, en los que hacernos preguntas, en los que dudar, en los que decir que no entendemos y que tenemos un gran desconocimiento sobre muchas cosas, y a partir de ahí, tirando de ese hilo de, joder,
qué bien está. Y ¿te acuerdas de una sensación que la quiero compartir, que hablábamos de, joder, cuando no sabes algo y alguien te lo explica sin hacerte sentir idiota Sí, y sin hacerte sentir juzgada, esa sensación tan buena que se te queda en el cuerpo cuando dices... No sé quién es, no sé qué, o no he visto esa peli. Sí, y alguien te no dice, pasa nada. No pasa nada, mira, te lo explico. Pues esa es la sensación que nos gustaría que tuvierais quienes nos estáis escuchando. Y que nos en este aportarais podcast. todas las ideas, los comentarios. Ya tendremos nuestras redes abiertas, las de Amanda, las mías. No vamos a tener ninguna específica para el programa, sino que momento, van a no. ser muy open. Vamos a escuchar este podcast, se va a poder escuchar por Spotify, por YouTube, algunos fragmentos. Tendremos fragmentos por Instagram también en vídeo. Pero lo más importante de todo esto es que venimos a meterle chicha a los temas. A meterle chicha. Y entonces vamos a ir a meterle chicha a un tema de actualidad para arrancar, si te parece, Amanda. Vale. Y es que el pasado mes de agosto el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de protección animal. Es un tema que está sobre la mesa, que Ahora tiene mismo, muchas vertientes, que está teniendo muchísimas problemáticas y que vamos a ver cómo se soluciona o cómo se resoluciona. Antes de entrar en analizarlo en profundidad, y ahora ya nos vamos a poner un poquito más serios, es obvio, hay que contextualizar un poco a nuestro oyente, ¿no? La ley de protección animal, ¿de qué surge realmente y a dónde estamos ahora? Pues la ley de protección animal es una demanda histórica del movimiento en defensa de los animales. Hace ya varias décadas que desde asociaciones y expertas en protección animal se está poniendo sobre la mesa la necesidad de una ley marco que de alguna manera siente unos criterios comunes para la protección de los animales en nuestro país. Lo que nos pasa ahora mismo, y creo que para entenderlo bien es importante tener una foto, que sería una foto además un poco en blanco y negro, porque el 75% del territorio de nuestro país tiene ahora mismo leyes autonómicas de protección animal que son de los años 90. Claro, desde los años 90 a la actualidad, nuestro país Ha habido un pequeño gran salto. ha cambiado mucho en materia de relación con los animales. Creo que en esto especialmente España ha dado un salto animalista importantísimo. De hecho, hace poco salió un estudio de la Fundación BBVA, nada sospechosa de animalista radical, que daba algunos datos muy interesantes, como que ya 8 de cada 10 personas se manifestaban en contra del maltrato animal en los toros, en la caza, en los circos. Es un salto cualitativo, incluso Es en un un país, salto por ejemplo, que enorme. tiene muchas vertientes, entre comillas, vamos a denominarlos culturales y tradicionales, que llevan con ellas pues maltrato animal. Sí, pero sin embargo nuestro país, en estas 3 décadas desde que se fundaron, digamos, aquellas primeras leyes de protección animal, ha avanzado muchísimo. Ahora mismo, según este mismo informe, el 90% de las personas encuestadas considera que los animales tienen derecho a la vida y que tienen dignidad. Esto es importantísimo porque determina nuestra relación con ellos, ¿no? Y creo que nos pone sobre la mesa interrogantes y también la necesidad de inventar, de crear, de diseñar nuevas formas de relacionarnos con ellos y de convivir mucho más respetuosas y que les tengan a ellos, a los animales, también en cuenta. Entonces, volviendo a la cuestión de la ley, este es, digamos, el marco, un país en el que el 75% del territorio cuenta con leyes de los años 90. Hay algunas que han dado pasos adelante y, por ejemplo, en Euskadi hay una muy buena ley de protección animal, pero sin embargo el resto del territorio aún necesita un salto adelante y es lo que una ley estatal pues podría impulsar, que todos a la vez demos un paso adelante. Ahí es donde ¿no? está la gran pregunta, en plan, ¿por qué es tan importante la ley? Porque la gente podría decir, bueno, pues se legisla, ¿no? Se legisla en diferentes autonomías, ¿no? En diferentes espacios de la sociedad en la que vivimos, pero ¿por qué es necesario una ley estatal que cimiente, digamos, esos derechos? Claro, porque ahora mismo lo que tenemos son tantas leyes como comunidades autónomas. Tenemos 17 leyes autonómicas y 2 reglamentos de las ciudades autónomas. Claro, ¿esto qué significa? Que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, hay sacrificio cero y sin embargo en otras aún se mata perros y gatos en las perreras después de 10 días. Perros y gatos que han sido abandonados y que entran en una jaula, en una perrera de gestión municipal, y a los 10 días son sacrificados. ¿Qué nos encontramos también? Que, por ejemplo, algunas prácticas como el tiro al pichón, como las peleas de gallos, como las peleas de palomas, que es una cosa extraordinariamente cruel,
pues en algunas comunidades aún no está prohibido. Nos encontramos que los circos con animales en algunas comunidades autónomas no están permitidos y en otras sí. Nos encontramos que la protección de los animales en carruseles, cabalgatas, ferias, belenes, es totalmente distinta entre unas comunidades autónomas y otras. Al final, bueno, la gestión de colonias felinas, cómo convivimos con la fauna silvestre. Estamos fauna hablando de autóctona, muchas vertientes, además. Que hay animales que en unas comunidades pueden no tener chip. Es que hay comunidades en las que ahora mismo no es obligatorio el chip. Esto es un básico frente al abandono y frente al maltrato, que los animales estén identificados. Por lo tanto, esta, digamos, desigualdad de partida entre los animales que, dependiendo de dónde vivan y de dónde desarrollen su actividad, tengan una protección u otra, se solucionaría con una ley marco que siente unas garantías básicas para todos los animales y que además como país, bueno, para todos los animales, en este caso es para los animales de compañía y silvestres en cautividad, pero que sería un primer paso importante para sentar unas bases y también un debate público que creo que tenemos que tener sobre nuestra relación con los animales y cómo vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Y creo que el siguiente paso es una ley marco. Claro, es que la gente se puede preguntar cómo y cuándo hemos pasado de poder tener una ley que nos iba a acercar a los estándares europeos, ¿no? A esos estándares tan deseados en un marco tan normativo como nuevo de referente al mundo animal. Y de repente, en un momento determinado, hay enmiendas, hay conceptos pues, políticos, movimientos también de lobbies externos que hacen que ya se establezca un poco de duda, ¿no? Si va a haber esa calidad de ley y que encima establece unas diferenciaciones en animales, las nuevas enmiendas o las nuevas propuestas. ¿No es curioso, no? ¿Cómo y cuándo se hizo ese cerrar y abrir de ojos y de repente vernos tan atrás otra vez? Bueno, la ley ha pasado varias vueltas que han sido, yo diría, casi volteretas laterales, porque van 3 borradores hasta llegar al anteproyecto actual en el que se han ido, lógicamente, o sea, es una cosa normal del trámite de una ley que es compleja, porque claro, tenemos que darnos cuenta de que prácticamente todo lo que hacemos tiene algún impacto sobre los animales y que una ley que busca proteger más a los animales frente al maltrato, frente al sufrimiento, pues choca directamente y toca directamente con muchas industrias, con muchos intereses, con lobbies y con sectores de la sociedad que pueden tener resistencias ante el avance de una mayor protección de los animales porque venimos de un lugar muy oscuro y venimos de un lugar en el que prácticamente en algunos lugares pues todavía se puede hacer a los animales lo que nos dé la gana. Barbaridades, sí. Barbaridades prácticamente impunemente. Entonces, claro, el salto que toca dar ahora pues para algunos sectores es incómodo, implica dinero, implica incomodidad, implica responsabilidad y hay sectores que no quieren asumirlo. Entonces, pues se ha dado un proceso de negociación como se da en todos los procesos de desarrollo normativo en el que unos sectores y otros pues tienen una interlocución, intercambian tensiones, ¿no? Y hacia un lado y hacia otro. Entonces, bueno, la ley ha pasado, como decía, por varias vueltas y ahora nos encontramos en la última pirueta, que es especialmente preocupante porque en la fase de enmiendas, bueno, pues han aparecido algunas enmiendas que ponen en riesgo la protección, en este caso, de los perros de caza y de los perros de trabajo, pero bueno, en un proceso de enmiendas la tensión, hay grupos que han presentado directamente enmiendas a la totalidad porque no quieren una ley de protección animal estatal que regule y que haga más difícil el maltrato y el abandono porque hay quienes sacan beneficio de eso. Sí, es curioso. Ahora, la verdad es que vamos a ir viendo también cómo trasciende o cómo finaliza todo este proceso, que ya está en su recta final. Esto es como una carrera de largo, ¿no? de kilómetros, y ahora está llegando a su parte final y se está llegando un poco trastabillado, pero a lo mejor se llega bien. Hay que ir viéndolo un poquito con perspectiva. Pero sí que hay una perspectiva que no hemos tocado mucho, pero que vamos a tener una entrevista muy concreta para que nos la explique y nos la aclaren muy bien. Interesante porque además ahí necesitamos una voz experta. La perspectiva jurídica de todo esto, ¿no? ¿Dónde se constituye todo esto? Que es la parte judicial y la parte de justicia hacia esos animales, ¿no? Y sus derechos. Vamos a por ello. Pues
Pues nos encontramos ya con nuestra primera entrevista del programa. Así es. Vamos a ponerle una perspectiva jurídica al tema para poder ponerlo en base. Contamos hoy con una invitada de lujo para La verdad es que estrenar de lujo. y tenemos a una abogada, miembro de Intercits, operadores jurídicos por los animales, máster en Derecho Animal y máster en Derecho de Medio Ambiente. Ahora se dedica exclusivamente al ejercicio de la abogacía especializada en legislación sobre animales en el despacho Animalex. A esa faceta se le suma su trabajo en ámbito social en la protección de personas migrantes y refugiadas dentro de la ONG Personalde y como coordinadora de profesionales por la prevención de abusos. María González Lacabex, muchísimas gracias por acompañarnos. El agradecimiento es para vosotros por haberme invitado a participar. Estoy encantada. Muchísimas gracias, María. La verdad es que es una suerte poder contar hoy contigo porque nos parece que es muy importante lo que podemos abordar desde tu mirada y desde tu experiencia. Y queríamos empezar preguntándote porque, bueno, es evidente que estamos en un momento en el que la cuestión de la ley de protección animal está en el debate público, estamos escuchando mucho hablar sobre la ley de protección animal y nos parece que es muy importante, pero al mismo tiempo sabemos que está también en tramitación una modificación del Código Penal que puede tener mucho impacto también sobre la vida de los animales y sin embargo eso está pasando desapercibido o tenemos la sensación de que al menos no se está hablando tanto y por eso queríamos abordarlo contigo, María. ¿Qué crees que está pasando y por qué es importante? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por dedicar este ratito a tratar este tema que efectivamente pues ha suscitado muchísima preocupación. Como bien has dicho, estamos en un momento, bueno, yo diría que como mínimo intenso, ¿no? A nivel legislativo en materia de protección de los animales en España. Tenemos dos proyectos súper importantes de gran relevancia en el Congreso de los Diputados. Uno es el que ya has mencionado, la Ley de Protección de los Animales, que básicamente lo que nos va a hacer o lo que pretende es establecer unas obligaciones, ¿no? Básicas aplicables en todo el territorio nacional a las personas o las entidades que tienen animales a su cargo. Pero hay otro proyecto también de muchísima importancia que es la reforma del Código Penal. Para que nos entendamos, el Código Penal no establece obligaciones, lo que hace es castigar aquellas conductas que se consideran más graves, en este caso contra los animales, y establecer pues, las penas que en un momento dado se entiende que merecen esas conductas reprochables. Por lo tanto, es una norma súper importante y que siempre en cada reforma que se aborda pues, nos preocupa mucho. Nos preocupa tanto que desde hace ya varios meses colectivos de operadores jurídicos, cuando digo operadores jurídicos me refiero a todos los profesionales que trabajamos en el ámbito del derecho y la justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores, agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad y somos muchos y muchas los que desde esos colectivos hemos identificado que por primera vez desde el año 95 que está el maltrato animal en el Código Penal, después de cada reforma que ha habido de esta norma, que ha supuesto un avance, como digo, por primera vez nos encontramos ante un riesgo real de retroceso y esto nos preocupa mucho. ¿En qué se basaría ese riesgo de retroceso? Porque un oyente que nos pueda escuchar es, en plan, cuando tú legislas, es como de vista al futuro, de cambios hacia el futuro, de cambios a mejor, entre comillas, pero estáis mencionando un concepto bastante interesante que es riesgo de retroceder, de volver mucho más atrás incluso que las últimas normas. ¿Cómo se podría basar eso para que la gente lo entienda? Pues mira, a ver, en primer lugar hay que reconocer que el texto de este proyecto de norma que se presenta desde el Gobierno y que entra en el Congreso de los Diputados para que pueda ser aprobada, pues tiene aspectos muy positivos. Eso se debe decir también de primeras, es decir, desde entidades como COPA o Intercits, ¿no? que llevan años trabajando, haciendo propuestas para mejorar el Código Penal en materia de maltrato animal, pues esto también se reconoce. Hay muchos puntos y propuestas que se venían haciendo desde hace años y que se van a incorporar o por lo menos que se propone que se incluyan. Por ejemplo, que los animales silvestres que viven en su medio natural
cuando se los maltrata también entren dentro del concepto de delito, ¿no? Y que estas conductas también sean penadas. Y a todos nos vienen ahora imágenes, ¿no?, a la cabeza de un zorro, de un jabalí y la impunidad, eso, exacto, de las agresiones que en un momento dado estos animales pueden sufrir. Como digo, hay algunos aspectos que son positivos y como tales se valoran, pero es que hay cuestiones que realmente de salir adelante el texto como está, echarían por tierra esos posibles avances porque son graves, porque como dices, suponen un retroceso. ¿Y en qué se pueden resumir? Intentando dejar a un lado tecnicismos y a ver si lo consigo, porque esto de la deformación profesional es terrible, ¿no?, a efectos de comunicación. Pero bueno, podemos decir como que el riesgo es doble. Por un lado, lo que se está planteando es que a la hora de decidir la pena, el castigo que corresponde a una conducta delictiva contra un animal, es decir, a un caso de maltrato animal, a la hora de decidir qué condena se le pone a la persona que lo ha cometido, el juez pueda decidir entre aplicar una pena de prisión o una pena de multa. A día de hoy lo que hay es prisión, es decir, las penas que se prevén para los delitos de maltrato animal son penas de prisión. ¿Qué es lo que pasa? Que es que resultan ridículas. Generalmente no son proporcionales a la gravedad de los hechos y ni siquiera se cumplen efectivamente, porque como normalmente no pasan de la barrera de los 2 años, pues los jueces siempre tienden a suspenderlas, ¿no? Esto es lo que ocurre en la realidad y por eso se pide que las penas por maltrato animal sean más altas. Entonces, claro, en este contexto, vamos a decir, de infracastigo del maltrato animal, si además le das al juez la posibilidad de imponer una multa, es decir, de irse directamente a la sanción económica, lo que se percibe, y no solamente lo percibimos los abogados, también desde el colectivo de jueces y fiscales tienen esta percepción, es que en la práctica la prisión se va a dejar de lado. Y va a haber una tendencia generalizada a que estas conductas contra los animales sean castigadas con pena de multa. La multa es una sanción que ya se prevé para otras leyes. Entonces, cuando hablamos de Código Penal decimos, hombre, si está en el Código Penal, entonces estamos hablando de conductas muy graves, que menos que la prisión, ¿no?, para casos bueno, pues especialmente crueles como los que a veces bueno, pues, nos llegan a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, primer riesgo, introducir la multa como pena alternativa a la prisión. La luz roja está parpadeando desde que esto se puso negro sobre blanco en el proyecto. Ese es el primer riesgo. En segundo lugar, el otro riesgo que vemos es que hay conductas que hoy son delito y si el texto sale adelante como está redactado, va a dejar de serlo. Por un ejemplo, ejemplo, sí. pues mira, sí, un ejemplo, me venía antes a la cabeza el caso de un caso que llevé en Cantabria de un perro mastín que estuvo durante meses encerrado en un garaje, a oscuras, atado a la columna, ¿no?, del garaje. De vez en cuando, pues los responsables le echaban comida, el perro tenía acceso a agua por lo menos de vez en cuando, pero estaba, como digo, solo, a oscuras, permanentemente cerrado, en condiciones higiénico-sanitarias que os podéis imaginar, rodeado de sus heces, ¿no? El animal murió en extrañas circunstancias o porque por lo menos no pudimos acreditar la causa y por lo tanto no teníamos prueba de ninguna lesión, de que lo hubieran matado, no teníamos prueba de nada, lo único que teníamos prueba era de esa crueldad, en esa negligencia y de ese padecimiento que el animal había tenido que sufrir durante tantos meses, ¿no? Bueno, pues con la redacción actual del Código Penal, que considera delito el maltrato cruel, sin más, pudimos condenar. Con la reforma que se plantea, ese maltrato cruel, esa tipología desaparece y se exige que siempre
haya unas lesiones acreditadas. Es decir, nos va a obligar a los abogados, a la policía, al Ministerio Fiscal a conseguir como sea esta prueba. Y en aquellos casos, como el que os he comentado, que realmente eso no fue posible, pero que era evidente y estaba más que probada la crueldad y el padecimiento de ese animal, aunque no tuviéramos prueba de la lesión, pues van a quedar fuera. Entonces, esto es lo que llamamos la despenalización de conductas de maltrato animal. Otro ejemplo que os puedo poner de conductas que pueden quedar fuera con la redacción actual es los actos de carácter sexual cometidos contra animales. La explotación sexual de animales en el año 2015, que se metiera en el Código Penal, fue un grandísimo logro. Y este delito es independiente de que se causen lesiones o no. Es decir, es delito por la peligrosidad, por el reproche penal que se considera que tiene estas conductas por sí mismas. Aunque no seamos capaces de acreditar una lesión a un animal o lesiones de tipo psicológico que son difíciles. Es decir, simplemente por la peligrosidad que la intrínseca, digamos, ¿no? de estas conductas. Bueno, pues aquí nuevamente se nos exige la acreditación de lesiones para poder penar, vamos a decir, la zoofilia. Entonces, si no tengo lesiones probadas al animal, estas conductas no son delictivas. Pues otro ejemplo, clarísimo ejemplo de un paso atrás. María, la verdad es que era difícil, pero creo que has conseguido hacernos entender muy bien. Muchas gracias, además con ejemplos concretos, cuál es el riesgo que enfrentamos, ¿no? Comentábamos, Ahmed y yo, que partimos en lo que tiene que ver con la protección de los animales en nuestro país de un lugar tan oscuro, ¿no? Y de tanta dificultad que es muy peligroso cuando nos encontramos con situaciones que en vez de dar un paso decidido hacia adelante o por lo menos facilita la visibilidad, la denuncia, ¿no? Y también la idea a nivel social de que no podemos hacer cualquier cosa que nos dé la gana con los animales y que no es necesario que haya algo extremadamente cruel y sangriento para que haya maltrato y para que haya sufrimiento en un animal, ¿no? Creo que ahí hay también una cuestión pedagógica y que como sociedad también nos merece una reflexión. Por eso creo que es tan importante esto que nos planteas y que ahora mismo, si no me equivoco, se encuentra, igual que la Ley de Protección Animal, en trámite parlamentario y es el momento en el que los grupos políticos podrán hacer sus enmiendas al texto y que próximamente se debatirá. No sé si hay algo que quienes nos estén escuchando y estén interesados en, pues no sé, en colaborar de alguna manera o en visibilizar que esto está sobre la mesa y quieran impulsarlo en el debate público. ¿Hay algo que puedan hacer? ¿Hay alguna movilización, algún espacio, alguna manera en la que podamos ayudar? Pues bueno, la verdad es que el Código Penal es una de las normas más importantes de nuestro ordenamiento por razones evidentes, pero también es verdad, claro, que implica cuestiones muy técnicas, ¿no? Entonces aquí lo que sí que vemos es que es fundamental la implicación de colectivos de profesionales o profesionales a título individual, que trabajen en el ámbito del derecho, de la justicia y a quienes yo animaría a interesarse al menos o acercarse al trabajo que realizan asociaciones de juristas que ya existen en varias comunidades autónomas. Hay colegios de abogacía que tienen ya comisiones, ¿no?, específicas sobre derechos de los animales. Como digo, acercarse, interesarse. Ahí tenemos internet, las redes sociales y contribuir un poco a divulgar, ¿no?, y a poner voz a estas reivindicaciones que se hacen desde colectivos profesionales. Creo que realmente ahora y sobre todo en este momento, ¿no?, de trámite parlamentario es fundamental que junto a la voz de la ciudadanía que recoja de alguna manera estos mensajes y que diga, hagan caso, ¿no?, a las personas que saben de esto y escúchenles.
que también haya profesionales, bueno, pues como es mi caso, de los diferentes colectivos de operadores jurídicos que se informen, que se adhieran a los manifiestos que podemos ir preparando y que, bueno, pues que contribuyan a su divulgación y a su difusión. Yo creo que en este momento el aporte y la contribución de profesionales es una clave. La verdad es que es fundamental toda esta perspectiva, la perspectiva jurídica que solemos dejar un poquito de lado porque es muy técnica, muy densa, que no se puede entender, ¿no? Y que el ciudadano ve pues las informaciones sueltas y necesita como que se lo desgranen un poquito para poder ver que para construirnos como sociedad, al final, la base jurídica, la base de la justicia es fundamental y los animales como que se ha quedado un poquito de lado, ¿no? Hay mucho ruido a través de un montón de conceptos que algunos son muy importantes y están en primera plana, pero su base jurídica es fundamental. Te agradecemos muchísimo estas aclaratorias, María, de verdad, de habernos puesto un poquito los puntos sobre la SIS, de ampliarnos esa perspectiva, ¿no? Y ver que tenemos que ver más, ¿no? Y fomentar también que profesionales de diferentes índoles, en este caso jurídico, también se animen, ¿no? A aportar su granito de arena. Muchísimas gracias por hacer este trabajo. Esperamos que cada vez seáis más los profesionales que podéis poner el foco en las cuestiones de defensa de los animales y esperamos volver a verte pronto, María. Muchísimas gracias. Seguro. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, de verdad. Encantadísima. Cuando queráis. Un abrazo. Bueno, Amanda. Bueno, Amel. Cambiamos un poco la tonalidad porque vamos a ir por una sección fija que va a venir con nosotros a lo largo de los programas. Es una sección que teníamos muchas ganas también de traer, sí, especialmente porque no nos gusta dar siempre malas noticias. No, teníamos ganas de dar buenas noticias. Entonces, en las buenas noticias vamos a traer cosas que haya publicadas y que se esté hablando de ellas para enseñar también que hay algunas otras maneras, ¿no?, de ver el mundo que nos rodea y que son maravillosas. Y que están pasando cosas y que estamos avanzando. Y que estamos dando pasos bastante guays. En este caso yo, por ejemplo, traigo una información que recogía La Opinión de Murcia, pero también recogen otros medios a nivel nacional también, que es que el Mar Menor ya tiene personalidad jurídica. Es muy interesante este concepto porque hay muy pocas, sitios naturales en Europa que tengan este tipo de reconocimiento, ¿no? Y podría sonar como algo muy, muy, muy jurídico y ya está, y que se queda en papel mojado, pero no, va más allá, ¿no? Porque le va a dotar de muchos derechos de los que ha estado bastante, ¿no?, mermado el Mar Menor, y sabemos la situación del Mar Menor, que tiene una problemática enorme ya histórica en nuestro país. Pero antes de entrar un poquito a explicar qué es lo que va a empezar a ganar con este reconocimiento, yo quiero hacer aquí un pequeño alegato. ¿Qué significa todo esto? Significa, antes de nada, una victoria popular. Para mí esto es una victoria popular y es una victoria también de las movilizaciones, ¿no? De que por fin podemos reconocer de que las movilizaciones sirven para algo. Un momento determinado de nuestra historia en la que parece que todo es un problema, que nada se puede conseguir, que simplemente estamos en la tristeza, en el desidio de todo, de abandonar toda la lucha. Pues aquí unos vecinos y vecinas de la región de Murcia se han movilizado, han recogido más de 500.000 de firmas para poder llegar a conseguir una cosa que es un hito histórico. Es que es para que veamos también, yo quiero dejar ahí un mensaje claro de lo que importa ahora es la movilización, y cuando te movilizas puedes conseguir cosas. A lo mejor no las consigues siempre, pero se puede, y esto es un gran ejemplo de ello, ¿no? Dicho esto, hay que hablar sobre qué es lo que consigue el Mar Menor con este reconocimiento, que es mayor protección y seguridad, y que va a tener algunos derechos ya inalienables de protección, de conservación, de mantenimiento, de restauración, y además todo esto lo va a gestionar un nivel de gobernanza, ¿no?, de representación que tendrá el dicho Mar Menor para asegurarse de que sus derechos se van a cumplir, ¿no? Y más adelante
trataremos la temática del Mar Menor, a lo mejor profundizaremos con algún experto o alguna persona que nos pueda situar más en el contexto histórico, ¿no? de esta maravillosa laguna que se ha abandonado a lo largo de estos últimos años y que ha conseguido un gran avance gracias a las vecinas y a los vecinos de la región de Murcia, a los que les damos la enhorabuena. Pues gracias y enhorabuena a esas vecinas y vecinos de la región de Murcia, claro que sí. Y Amanda, tú también nos traes una buena noticia. Yo también traigo una buena noticia, y es que este verano, este mes de septiembre, hemos vivido también un hito muy importante, y es que por primera vez en 300 años de tradición en Lekeitio se han utilizado gansos de goma en una fiesta popular tradicional que consiste en tirar del cuello de gansos. Hace muchos años era de gansos vivos, después se sustituyeron por gansos muertos, pero que se mataban para la festividad. Y luego se han ido intercalando algunos de plástico con algunos muertos, y definitivamente este año todos han sido de goma, lo cual, bueno, creo que es un motivo de celebración, creo que es un ejemplo, como están dando también algunos otros municipios que empiezan a sustituir, a ser innovadores y a echar la imaginación para seguir pasándoselo bien, para seguir teniendo reto, desafío, un rato de juerga y de estar con tus vecinos y con tus vecinas pasándolo bien sin hacer daño a los animales. Claro, así tener que como un recalco de que la tradición es pasárselo bien. La tradición es pasárselo bien, es saltar, es el reto de conseguirlo, es jugar el desafío, ¿no? Con tus vecinos, con tus compañeros, y eso no se tiene por qué perder. De hecho, han encontrado esta manera de conservarlo, así que desde aquí, pues también gracias y enhorabuena al municipio de Lekeitio por hacer esto posible y por darnos un ejemplo de cómo avanzar en nuestras tradiciones y cómo cuidar nuestra cultura sin hacer daño a los animales. Ay, qué gustosos dar buenas noticias. Ay, qué gusto. Entonces, ahora vamos a cerrar y vamos con una sección que creo que es que tenemos, es que tenemos unas ganas. Es que tenemos unas ganas. Vamos pa' eso. Bueno, vamos a entregar los premios de esta semana. ¿De qué consisten primero los premios? ¿En qué consiste esta sección? Esta sección consiste en que premiamos a quien nos da la gana por su contribución, por hacer cosas buenas. Estamos un poco hasta las narices de que solo se premie a gente muy famosa, sí, o que sale en todas partes, y entonces nos apetece premiar un poco a quien nos dé la gana y dar visibilidad a gente que quizá no tiene tanta. Eso es, gente pero que anónima, o gente que también trabaja en diferentes aspectos, ¿no? Pero que hace de su contribución algo fundamental para que todo vaya bien. Sí, queremos salirnos un poco como del formato clásico, ¿no? Y dar premios a gente que se lo merece mucho. Entonces pensábamos, vale, si vamos a dar unos premios tienen que ser sostenibles, ¿qué puede ser? A ver, porque un globo de oro, tal, ¿de qué está? Un globo mal. Y de oro peor. Peor. Así que hemos dicho de bambú. De bambú. El bambú está muy bien para los cepillos de dientes, sí, para los peines. Todas esas cosas. Pues nosotros damos un bambú doradito. Bonito. Bambú dorado. Pues venga, ¿a quién entregas tú tu bambú dorado de esta semana? Mi bambú dorado de esta semana es para Olivia Mandel. Apoya mi campaña con el hashtag No es país para delfines firmando en change.org, con la que pido una ley de prohibición de delfinarios en España. Porque ¿sabías que es la mayor cárcel de delfines en toda Europa? Ayúdame a acabar con esta horrible situación. Una joven defensora de los animales que con solo 13 años ha iniciado una campaña por el fin de los delfinarios en España. Ya cuenta con más de 130.000 firmas y es una auténtica activista que está no solo recogiendo firmas, sino ayudando a crear conciencia sobre cómo viven y sobre todo cómo sufren los delfines que viven encerrados en zoológicos, en parques marinos. Así que quiero entregar este premio a Olivia Mandel, darle todo mi reconocimiento, todo el cariño de nuestro programa y todo el ánimo para que siga dando voz a los animales que la necesitan, sin duda. Gente que merece muchísimo la pena reconocer siempre, porque son gente que trabaja por el bienestar de todos los seres vivos que están en nuestro entorno. Yo también se lo voy a entregar a una persona, pero en este caso bastante anónima para muchos. Pero es que yo entrego esta semana la insignia de bambú dorado a
Pepe Fernández. Porque la desigualdad y a su lado la injusticia son las madres de la pobreza, del desarraigo, de la falta de salud física y mental, entre otras cosas. Si cerramos los ojos ante la desigualdad social y no caminamos por sendas políticas y económicas de búsqueda de equidad y equilibrio... Que es un luchador incansable por la causa de las personas sin hogar en Zaragoza. Bien, ¿por qué lo recalco? Es cierto que en este caso es un amigo mío, lo tengo que reconocer, pero porque tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho, una persona que dedica todo su esfuerzo, toda su dedicación a ayudar y aportar para que las personas sin hogar encuentren refugio, encuentren un espacio donde expresarse, como es con La Casa en la Mochila, el programa de radio que hacen cada domingo en una radio libre que se llama Radio Topo, de la que también hay un documental que tuve la suerte de rodar y estar con ellos, con La Casa en la Mochila, está por YouTube por si queréis escucharles, y están semana tras semana personas sin hogar trabajando y dando voz a personas de su colectivo, y luego también se han sumado a un nuevo reto de establecer el primer sindicato de personas sin hogar, que esto engloba muchas cosas, que las personas sin hogar también tienen un trato muy directo con los animales que viven con ellos, también, que los necesitan psicológicamente en su apoyo, y en muchas instituciones públicas o en muchos albergues o en muchos espacios se les deniega el poder vivir con sus seres queridos, ¿no? Animales, y es muy grave, y él es una de las personas que también lucha por su causa y lucha en ese ámbito. Wow. Y creo que mayor que el esfuerzo que haces por esas personas, Pepe, va para ti esta insignia, este primer reconocimiento del programa. Va para ti. Y oye, la verdad que el programa hemos sobrevivido al primero. Guau, yo me lo he pasado. Me lo he pasado yo también maravillosamente bien. Oye, hoy hemos estrenado día 4 de octubre. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales y Día Mundial de la persona más maravillosa que me acompaña aquí a mi izquierda, su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Ha sido un placer, de verdad, compartir este primer día de programa en este día en el que cumples 25, creo. 25 dices, vale, entonces 25 años, qué bien conservado lo llevas. Yo aún te echaba 23, pero bueno, está muy bien. La verdad que agradecidísimo de haber compartido contigo este espacio, del arranque de este espacio, porque vienen cosas muchísimo más grandes, si Dios quiere. Y bueno, y si la gente nos acompaña, si está con nosotros, si nos escuchan, estamos en Spotify, YouTube, Instagram, dando la tabarra por todos los lados, así nos va. Dando la turra y metiéndole chicha. Y os agradecemos también vuestras críticas, vuestras opiniones. Queremos aprender nosotros también. Os escuchamos, estamos aquí cerquita y al otro lado, y pues nos vemos prontísimo. La semana que viene, no, la otra. 15 días. En 15 días. Está. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y a la próxima. Chao, chao.